Pues lo ha dicho Jorge Alarcón, que antes vamos a aprender muchas cosas acerca del tomate y tenemos a un profesor de lujo, nuestro agricultor José Luis Cepero. ¿Qué tal? ¿Qué tal, emérito y cada vez más emérito. Se está haciendo aquí todo un experto. ¿Qué tal, José Luis? Bien, oye, el verano muy bien. Y los tomates también cultivando vemos. Tomate, el tomate que sirve además de servir para arrojar, sirve para comer de muchas maneras. Y hay infinidad de variedades de tomate, nos ha llenado la mesa. Empezamos, aquí, cogemos por ejemplo el de Sergio. Sí, porque es el de Sergio, el tomate gigante. Este es tomate rosa de Barbastro, normalmente de Barbastro. Se ha cultivado en Zaragoza, se cultiva en Zaragoza también, pero Barbastro lo conservó mejor que Zaragoza. Y luego después tenemos aquí tomates de Zaragoza. ¿Pero cuáles serían las características de ese tomate? Este es un tomate muy carnoso, ¿sí? Tiene muy buen sabor, pero tiene una característica negativa para el comercio, que es que su vida comercial es corta. Porque tiene una piel muy fina. Porque tiene una piel muy fina. Y para así, mí es el mejor tomate del mundo. Y para ensalada, para comer en ensalada. Para comer en ensalada y para lo que queráis. ¿Este cuándo se recoge este tomate? Este se está recogiendo ahora mismo. Sí, y ahora, ya lleva hasta... tiempo. Pues durará hasta mitad de octubre, por ahí calculo. O sea que para los pilares se acabó el tomate. Para los pilares se habrá acabado este. Hombre, posiblemente alguno tardano pues haya podido conservar. Digamos que es una delicatessen de tomate, Este es una delicatessen. Una delicatessen de tomate. Este se hace un gazpacho fabuloso, porque además tiene muy poco, tiene muy poca semilla, muy poca simiente, muy poca agua. Y entonces hace un gazpacho fenomenal. Guárdame uno que me han dicho que en el mercado de San Miguel, allá en Madrid, me vale 7 euros. Ese no tiene que ver con sí. Que me lo llevo. Esto, la lástima este año ha sido que, como el año pasado funcionó muy bien comercialmente, este año se ha puesto mucho. Entonces ha habido un exceso de producción, porque además ha sido un año muy bueno para el tomate. Se ha criado bien el tomate, ha habido un exceso de producción y lamentablemente todos los excesos de producción traen consigo una baja de precio. José Luis, ¿este tamaño es habitual, es normal? Este tamaño sí es habitual, sí. Mínimo o sea, de este a ese o este. Sí, y este también es de Barbastro. O sea, estos también, sí, también. José Luis, o sea, y estos que he cogido, porque me han llamado mucho la atención por el ese color. Es un cumato, un tomate que sacaron tirando a negro. El cumato tiene bastante sabor. Es bastante bueno y está bastante apreciado. Hay poca producción y entonces viene caro. Es mejor este que ese, ¿Y este para pero como este hay más producción, para lo mismo que para este. Sí, pero quiero decir, a lo mejor ese nos lo ha recomendado mucho para las ensaladas y para el gazpacho. Sí. No. El tomate vale, o sea, todos los tomates valen para todo. Sí, pero algunos valen son para mejores ensalada. más parados. Bueno, hombre, ahí el gazpacho te vale. Por supuesto, gazpacho me sale un poco vino tinto. Si comes este tomate y este tomate, que lo he traído como ejemplo, este tomate es para un poco para que veas que es un tomate, ese es un long life, ese es un larga vida. Ese vale hasta para jugar al frontón, vale. Claro. Entonces digamos, el comercial que lo tiene sabe que el día que compra un tomate en el mercado central o en el mercado central de Merca Zaragoza lo puede vender 2 meses después, lo puede vender. Sin embargo, este no. Claro. Este son 3 o 4 días después. Con lo cual, eso ya de por sí encarece el producto, porque va a haber muchas mermas en él. ¿Y varía el sabor de una variedad a otra? Varía el sabor. Bueno, ese lo tienes que pelar y aun después de pelado, pues después no le encuentras el sabor. Y este, sin embargo, es un sabor. Este tiene un sabor fenomenal. El cumato tiene la piel más dura que el rosa, ¿no? Más dura. Sí, todos estos tomates ya tienen más dura. Y aquí tenemos 2 tomates de Zaragoza. Un tomate que es tomate caramba y el comanche. Caramba y comanche. Caramba y comanche, sí. Estos son híbridos criados en Zaragoza, porque la tierra de Zaragoza, la tierra del Ebro, da cierta calidez a los tomates. ¿Pero qué necesita? Porque antes ha dicho José Luis que era buen año para el tomate, que había sido buen año. ¿Por qué? ¿Qué necesita? Un calor, o sea, una temperatura, buena temperatura. Calorcito. Calor, o sea, necesita calor. Y este año hay veces que, no sé, incluso por las lunas también influyen en la producción de tomate. José Luis, la luna. ¿Y esta ese es un cherry tan bonita que tengo yo aquí? Ese es un tomate cherry en rama. Es bonito, lo mismo ¿verdad? que hay suelto, esos se emplean de adorno. Es verdad, que estaba yo pensando para el árbol de Navidad, fíjate tú lo que estaba pensando. Sí, pero para la uva, si no tienes uvas, si no tienes uvas, pues puedes comerte las uvas, te las puedes comer con eso.
Pero me durará para la Navidad, no. ¿Veis? No, para Navidad no. Secos. Pero Bueno, ¿cómo son estos? Para rellenar está muy divertido. Así, algo parecido a eso, un poquito más gruesos, son los que emplean en Cataluña, emplean para el pan en tumaca, que dice. Ah, amigo. Para refregar contra el pan. El pan con tomate. Que es el pan con tomate, es un tomate especial, es un tomate de una variedad especial que da mucho zumo, o sea, da mucho, y además tiene mucho color, es especial para eso. ¿Y qué diferencia hay entre el cherry en rama y el suelto? ¿Algo de sabor? Ninguna. La presentación y el ya criar. está. Oye, ¿y entre este en rama que se parece como canario o algo así, o Sí, qué? este rama también, no, bueno, este es de Almería, este es el tomate rama clásico, que es el tomate grande, es un tomate con mucho color. Ese se usa mucho para el gazpacho, porque Sí, tiene un color para muy gazpacho potente. tiene mucho color y es un tomate. Hay veces que vienen, algunas variedades de rama vienen con muy buen sabor y se pueden tomar con sabor. Pero a mí me han... Un momentito, ¿qué nos dice el color en el tomate? Si yo voy El al color, supermercado a comprar y me tengo que fijar en el color... La madurez del tomate. O sea, el color es su madurez. Por ejemplo, este tomate ha habido que cogerlo más verde porque si se coge maduro, entonces es cuando no dura nada. Vale, José Luis, el tomate que tienes en el grande, Sí. ¿se pone del color del otro? No ¿Que llega, tienes en tu rosa, mano? este rosa. Este se queda así. Este rosa, se queda así. Correcto. Hay un tomate parecido a este que también tienen en Barbastro, que es un tomate rojo, se pone rojo. El tomate forma corazón, Se llama corazón tiene de cordero. forma de corazón. Ah, sí, que Corazón sea de así cordero. con Y el se pone puño rojo, así. y se pone este rojo. Eso es buenísimo. Pero el rosa llega a este color como mucho a ese. En cualquier caso, el tono rojo, lo digo porque yo lo leí en un reportaje Indica médico, también es porque tiene más lipoteno, que es algo Exacto, muy te iba a importante decir. para la salud y que muy Indica recomendable el grado de comerlo. lipoteno que Sí. tiene, que es el que le da el Y color. antioxidante, la ¿no? Siempre han coloración. dicho el tomate, que es muy sí. beneficioso para la Estira- salud. Estira la piel. Todo. Pues me voy a quedar yo con todas las bandejas de tomate, a ver si es verdad ¿Pero que queda estira la la piel piel. untándotelo en la cara o comiéndotelo? No me ha quedado claro. Bueno, que comer. es que según después de una tomatina de aquellas, desde Te luego queda sales con la bien piel interesante. toda estirada. Pues casi que no me convences, Toda José Luis. estirada. Sales con la piel toda estirada, desde luego. Bueno, y O hay que sea, decir que el tomate es la hortaliza que más se consume en el mundo. Por supuesto. Y que nosotros lo vamos a hacer ahora, Es una porque hortaliza, vamos, tiene, una receta. tiene Yo le echo duda, tomate a tiene todo. duda en que es fruta, pero vamos, hay quien considera que esto puede ser fruta, no es Sí, fruta. ¿verdad? Yo tengo la opinión de que es una hortaliza porque es un fruto de hortaliza. Claro. O sea, lo mismo que puede ser una calabaza, que nunca se nos ocurre que sea una hortaliza, es un fruto de una hortaliza. Y se Pero pueden vamos, hacer muchas cosas. hay esa confusión. Ya hemos aprendido acerca del tomate, del mundo del tomate, Bien. y ahora vamos con una lección práctica de cómo cocinarlo, De cómo porque se se puede cocina. comer en crudo o también cocinado. Bueno, supuesto. cocinado, Que hay también muchas alternativas. seco, o sea, deshidratado, luego después de deshidratado, esto deshidratado, en zumos, en pulpas, Mermelada. en Tomate, ¿verdad? mermelada. Aperitivo. Hay una La mermelada, de tomate con creeréis, queso. la mermelada de tomate es deliciosa, pero hay una mermelada todavía más deliciosa de un tomate verde. El tomate Sí, verde. Sí, Ah. sí, O sea, el sí, tomate sí, verde sí. se hace una mermelada extraordinaria con el tomate verde. Y con queso, Bueno, A mí en mi perfecto. casa me José la hacen Luis, así que con se está tomate metiendo verde. usted en el ámbito de la cocina. Venga, Sí. venga, venga conmigo, Nos vamos a la que es un cocina. cocinilla, ¿eh? Ven para acá, ven. Vamos a la cocina. José Luis Cepero, Jorge Me alegro de Alarcón saludarte, y a Jorge. los dos, Igualmente. Encantado. todos Un los placer. aragoneses. Ah, vale, Bueno, bien. vamos allá. Y vamos a hacer, atención, un quiche de queso tronchón en base de tomates con casés. Madre mía, solo leerlo hay que estudiar. ¿Qué te parece si empezamos centrándonos en el quiche? ¿Vale? ¿En el quiche? Bueno, lo primero vamos a conocer los ingredientes para hacer un quiche. Vamos a verlo. Ahí lo Venga. tenemos. ¿Qué son? Utilizaríamos Masa de empanadilla, queso tronchón, crema de leche, huevos, sal, cayena, nuez moscada y mantequilla. Y con todo esto hacemos el quiche, que se hace de la siguiente manera, Jorge. Mirad, lo que introduciríamos sería un huevo por cada 125 mililitros de nata. Un huevo y 125 mililitros de nata. Eso es. Mezclaríamos el huevecito con la nata Muy bien. y esta es la receta base, la receta madre, la receta que a todos nos enseñan en hostelería cuando empezamos a estudiar, y le pondríamos un poquito de sal, Muy bien. un poquito de sal al gusto, si deseamos que sea, en este caso, una sal rosa del Himalaya, podríamos utilizar una sal fina de mesa. Muy bien. Rallaríamos un poquito de nuez moscada. Jorge, qué importante es tener los utensilios bien, ¿eh? Claro que sí. Y colocaríamos una pizquita de cayena. Una pizquita de cayena. Una pizquita de cayena.
Poquita. ¿Por qué? Eso es peligroso. No, esto es la sal de la vida. Eso solo el mirarla ya pica. ¿Pero por qué? ¿Porque pica mucho? ¿Sí? Claro, hay de todo, guindillas. Bueno, seguimos. Necesitaríamos, para hacerlas, podríamos utilizar un molde de flan que tenemos en casa, de estos de tarta, cilíndricos, de hierro cromado, de cualquier material, pero nosotros vamos a hacerlas individuales. Vamos a darle algo de materia grasa para que después podamos separar bien nuestra quiche. Hay dos opciones. Normalmente una quiche se elabora con una masa quebrada, una masa de hojaldre, ¿vale? Nosotros la vamos a elaborar con una masa de empanadilla, para que todo el mundo en casa pueda adquirirla en cualquier centro y la pueda comprar. Podemos o limpiar, o sea, untar bien lo que es la mantequilla en nuestro molde y untarla bien, o podríamos directamente en la oblea y transportarla a nuestro moldecito. Qué palabra más bonita, oblea. Una oblea. Eso es lo que nos daban de pequeños. Siguen dando obleas en las liturgias, ¿no? Sí. No, ahora eso produce estrés. Produce estrés, bueno. Tendríamos nuestra base. Seguimos. Un día, ¿no? Tendríamos nuestra base. Incorporamos el huevo, nos va a cuajar la nata, ¿de acuerdo? Entonces, incorporamos nuestra base en el molde y aquí, en este caso, lo que vamos a trabajar es un queso aragonés, un queso tronchón. Quiche hay tantas como ingredientes queramos. O sea, no hay una quiche específica, sí que la más famosa, que se hace con bacon, es la quiche Lorraine. Eso es la quiche hecha también con bacon. En este caso, en Francia utilizan mucho también el queso gruyère. Nosotros vamos a hacer aragoneses. Por supuesto que sí. Y vamos a utilizar un quesito tronchón. A partir de aquí, al gusto. Pensar que esto va a estar en torno a los 25-30 minutos en un horno a 180-190 grados. ¿De acuerdo? Entonces, lo que haremos será que la masa de empanadilla se hornee, se tueste, que nuestra quiche se vuelva voluminosa y nuestro queso se funda y se derrita. Muy bien. Un consejo de cocinero para que nos quede bonita y nos quede brillante la parte de arriba es después introducir un poquito de mantequilla en la parte de arriba, unos daditos de mantequilla en su parte superior y esa mantequilla se nos fundirá en la parte de arriba y nos dejará un color precioso a nuestra quiche. Qué bien. ¿Vale? Entonces, introduciríamos directamente en nuestro horno en torno a los 25-30 minutos, 180 grados. Muy bien. ¿Resultado? El resultado, ha pasado el tiempo y tenemos... Nuestra quiche. ¡Qué maravilla! Forradita. Se puede comer tanto atemperada en frío como caliente recién sacada, ¿vale? Muy bien. Lo que queramos. O sea que es ideal también para ahora entretiempo en septiembre. Desmoldaríamos y ya nos serviría para presentar, que ahora haremos nuestra presentación. Muy bien. Jorge, entonces ya tenemos el quiche. Y ahora tenemos que continuar, ya tenemos el quiche de queso tronchón en base de tomates con concassés. Vamos a hacer para nuestro eso tomate. necesitamos los siguientes ingredientes. Tomate maduro, ajo morado, hoja de laurel, aceite de oliva, mantequilla y sal. Cuando quieras. Pues muy bien. Lo primero, el tomate con cassé, lo que os decía, es una elaboración a fuego muy flojito, con tiempo, en el que le vamos a incorporar una parte de mantequilla, una parte de aceite de oliva, extra virgen, en este caso tenemos un aceite ecológico del Bajo Aragón, también aragonés. Vamos a despreciar de primera mano lo que es la piel. En este caso, nosotros nos gusta utilizar en cocinas todo. Entonces, para decorar el plato, la vamos a pelar de tal manera, la piel, yo la traigo pelada, que la podamos usar después para dar la forma de una rosa. Qué bonito. Entonces, decoraremos nuestro plato y la piel no la vamos a despreciar. También vamos a despreciar o vamos a separar lo que son las semillas. Pero lo mismo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a elaborar una vinagreta. Con las semillas del tomate vamos a elaborar una vinagreta y en nuestro plato pondremos un poquito de lechuga y así podremos aderezarla con nuestra vinagreta. Y así no despreciamos absolutamente nada. O sea, que no tiramos nada. No. Eso es lo importante, que no están los tiempos para estar tirando nada. Entonces, le sacamos las semillitas. Muy bien. ¿Vale? Al tomate. Qué trabajo, en este caso sería un tomate de la huerta aragonesa, maduro. Sí. No es un long life. Sí, exacto. Es un tomate, no te podría decir si es una variedad rosado, comanche o... o... Si es un rosado hay que quitarle pocas semillas. Eso es. Muy pocas, porque lleva mucha carne. Pero bueno, tenemos unos tomates en Aragón fantásticos.
Nada de invernadero, que también son buenos, como los de invernadero del estamos tomate quitando las semillas. resistente al fusarium, el tomate raz, que también se puso muy de moda. Entonces, tenemos ahí nuestras semillitas y lo que vamos a hacer es trocear nuestro tomate para ponerlo al fuego con la mantequilla, el aceite, ajo morado. ¿Por qué especifico el ajo morado? Sí, por favor, ¿por qué? Pues yo pensé que estaba leyendo mal. No, el ajo morado es español. Español. El ajo blanco es chino. Amigo, ¿qué me cuentas? Entonces, busquemos ¿Sí? en nuestros mercados ajo morado, ¿no? Muy bien. ¿No, José Luis? Busquemos ajo morado. Pues el nada. ajo morado, como su nombre indica, tiene color morado, aunque el ajo en su interior sea blanco. Pero la piel, vale. la piel El colorcillo exterior de la es capa morado. que lo cubre es Claro, morado. es morado. En este caso, pues hay un pueblo aragonés, Bardallur, muy importante en lo que es la siembra y la recolección del ajo. Este ajito lo pondríamos laminado con nuestro tomate, nuestra mantequilla y nuestro aceite. Vamos a hacer un poquito de ajito y, laurel. Muy bien. Esto lo pondríamos al fuego, a fuego muy flojito, durante unos 15-20 minutos, igual que la quiche, para hacer una reducción y tendríamos nuestro tomate con casé. Muy bien. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos ya toda la reducción de todos los aceites, el tomate, el laurel y el ajo. Presentación y hago una vinagreta. 6 horas y media después. Ya tenemos el quiche, tenemos el el tomate. quiche, tenemos la rosa preparada con nuestra semilla, tenemos la quiche Lorraine. Muy bien. Le ponemos una base de tomate con casé, que podríamos ponerlo en la parte de arriba también, ¿eh? Ponemos base porque queda muy bien el término base en cocina, nos da mucho calor, mucho color y mucho juego. Una vinagreta clásica son 3 partes de aceite por una parte de vinagre. 3 por 1. 3 por 1. Esto es importante. Eso es importante. Sí. Una vinagreta clásica, 3 partes de aceite por una parte de vinagre. En este caso, un poquito de vinagre Dile. de Módena. Muy bien. Un poquito de sal. José Luis, no nos hemos manchado las manos. Oye, nada. Oye, para eso Otro día, vengo yo. otro día nos poníamos perdidos. claro, pero aquí es que Tenemos nuestra ¿no? vinagreta, que nos da también mucho colorido, con nuestras semillitas de tomate en nuestra lechuga. Y yo creo que para trabajar el tomate, tomate con casé, piel de tomate, unas semillas de tomate. Riquísimo, Riquísimo. Increíble. Bueno, Muy bien. José Luis Cepero, muchísimas gracias. Y Jorge Alarcón, muchísimas gracias. Y a los dos, además de daros las gracias, dadme fuerzas. Hasta la próxima. Dadme fuerzas porque ahora tengo que hacer una cosa tremenda. Ya lo he hecho al principio del programa, pero es que lo tengo.